ganancias no las vemos jamás. Buenas tardes, bienvenidos a la 7ª sesión del Seminario Historia del Trabajo y sus Trabajadores. Como saben, nos estamos acercando hacia el final de las sesiones y esta es una sesión especial porque está con nosotros Miguel Ángel Gorostieta, que nos va a presentar un trabajo titulado A Fuego y Constitución, el primer caso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, lo que haremos primero será que yo voy a hacer una breve presentación de Miguel Ángel, después nos compartirá algunos puntos importantes acerca de su ponencia y después daremos tiempo para que el doctor Lucas Poy haga sus comentarios. Entonces, bueno, pues voy a comenzar presentando a Miguel Ángel Gorostieta, que es historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas por la Universidad Autónoma de Azcapotzalco. En este trayecto se tituló con la tesis Política Urbana en el Distrito Federal 1952-1966, la prolongación de Paseo de la Reforma y la transformación socioespacial de la colonia Guerrero. Ahora es candidato a doctor en el posgrado de Sociología dentro de la línea de investigación Sociedad y Territorio, también en la UAM Azcapotzalco, con su trabajo terminal Habitar en el Riesgo, Sociedad e Industria Gasera en San Juan Ixhuatepec. Es investigador asociado del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, asesor en materia de estudios urbanos y vivienda por la empresa Aldea Arquitectónica. Su trabajo de investigación se ha orientado a la historia del movimiento obrero y la historia de la Ciudad de México. Como integrante de la Asociación Civil Casa y Ciudad, incursionó en el análisis habitacional de la perspectiva del derecho humano a la vivienda adecuada. Y bueno, le vamos a dar la palabra a Miguel Ángel, tendrá 20 minutos y continuamos. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias también por aceptar moderar esta sesión. Gracias también a Liliana Tapia, que nos está acompañando ya desde las tierras lejanas de Oaxaca, y al doctor Mario Barbosa, que también nos está acompañando a la distancia. Solamente quisiera hacer bueno, lo diremos en su momento, pero bueno, el doctor Lucas Poy no pudo acompañarnos el día de hoy, sin embargo, bueno, dejó sus comentarios en video, entonces podremos ver lo que comenta el doctor. Primero que nada, bueno, decir que este trabajo lo empecé para la tesis de licenciatura. Como comento, yo era una forma también y realmente en el fondo lo que yo quería revisar era la relación entre la comunidad, es decir, en este caso la colonia Guerrero, particular, bueno, de la Ciudad de México, en su relación con los trabajadores ferrocarrileros. Ustedes sabrán, y como también vimos en la ponencia pasada, hay espacios también de trabajadores y uno de estos pues es la colonia Guerrero, que también lo comentábamos, ¿no? Y me interesaba particularmente en un acontecimiento que era la huelga de 1926-1927, que veremos ahorita algunas de sus particularidades, pero me interesaba ver esa relación en un punto álgido, ¿no? Cabe decir que, bueno, no había, más allá de las grandes historias del movimiento obrero y algunos otros más puntuales sobre el movimiento ferrocarrilero, pero trataban de pasada realmente la huelga de 27, tomando en cuenta que es una huelga muy importante y que sobre todo abrió la puerta hacia el cuarto Congreso Ferrocarrilero, que en sí mismo el cuarto Congreso lo que representa es la apertura del sindicato. Se me hacía muy pues un poco lo que vamos viendo es justamente la formación, o en este devenir de la huelga vemos la formación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que por sí mismo ya era algo que estudiar, ¿no? Entonces, bueno, intentando, y creo que eso también habrá que decirlo, intentando que el seminario también tuviera como un giro más jurídico, digamos, es que me atrevo yo a presentar esta parte de la formación de la Junta. Y esto es bastante positivo porque, bueno, es algo diferente a lo que hemos trabajado o de la misma historiografía tradicional, pero por otro lado, pues también es un poco más tedioso, ¿no? Y es un poco más complicado tratar de agarrarle el modo a esta parte, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que podemos ir contextualizando en esta primera parte, y la segunda parte abordaremos más a detalle igual algunos aspectos de la Junta. ¿Podrías poner la que sigue, ver, por favor? Y bueno, este es el sistema ferroviario hacia 1925.
Como vemos, y algo que hay que destacar, son estas tres grandes líneas troncales, ¿no? La línea del ferrocarril central es la línea roja, la línea amarilla es el ferrocarril nacional, y como vemos, más allá de la primera línea, que acá no está tan delimitada, sobre todo con color, pero bueno, ya se imaginarán, de la Ciudad de México a Veracruz, ¿no? De hecho, había dos grandes líneas, el ferrocarril mexicano, que es el primer ferrocarril en este país, y después el ferrocarril interoceánico, ¿no? Sin embargo, también la intención, y sobre todo hacia finales del siglo XIX, hacia la década de 1880, es cuando se van a formar estas grandes líneas troncales, ¿no? Tanto el central como el nacional. La que está en azul es una línea posterior que, si bien tiene sus raíces en el siglo XIX, no se va a consolidar hasta avanzada la década de 1920, ¿no? De hecho, en 1926 es cuando se va a terminar de consolidar esta línea que le llaman del Pacífico o Sudpacífico, y que bueno, también tendrá un proceso de huelga más o menos en la misma época en la que estamos relatando. Sin embargo, cabe destacar que a partir de los estudios, particularmente de Sandra Kunz, de Paolo Riguzzi, que van a ellos a compilar un libro bastante bueno, y que para mí fue fundamental para entender el devenir de los ferrocarriles en ese momento, fue que, bueno, la inserción del ferrocarril no logra tener los impactos positivos, particularmente en la producción y particularmente en digamos, el eslabonamiento, como le llaman ellos, un eslabonamiento industrial, porque había una ausencia de industrias que pudiesen alimentar al ferrocarril en ese sentido, ¿no? Una industria del acero, una industria maderera, pero al mismo tiempo ese eslabonamiento hacia atrás, como se le conoce, también tuvo dificultades hacia adelante, digamos, ¿no? Hacia las otras industrias que el ferrocarril pudo haber impactado. En ese sentido, hacia finales del 19, después de la década esplendorosa de 1880, vamos a tener un sistema ferroviario en manos privadas, pero pues con bastantes contradicciones, particularmente la producción que podía generar el ferrocarril, ¿no? Y eso es algo muy interesante y muy importante, porque hacia finales del 19 va a empezar, ya estamos hablando de 1898, y particularmente a partir de 1903, sucederá un debate al interno del gobierno de Porfirio Díaz sobre qué hacer con las líneas ferroviarias, ¿no? Y bueno, lo que también comento yo con mayor detalle en la ponencia es justamente este proceso que se le ha llamado de mexicanización, es decir, una nacionalización de las vías férreas sin tener un dominio pleno de las mismas, porque lo que se hacía era comprar las acciones, ¿no? Y digamos, que compran las acciones de uno de los ferrocarriles, que no aparece acá tampoco, bueno, es esta parte hacia el norte, el ferrocarril internacional. Lo que hace el gobierno de Porfirio Díaz es comprar las acciones del internacional, negociarlas con el ferrocarril nacional, para poder tener una mayoría del gobierno en la Junta Directiva de Ferrocarril Nacional, ¿no? Con eso, bueno, prácticamente le hará competencia, como ustedes ven, hacia el norte al ferrocarril central, y en la práctica hacia 1908 más o menos ya se estaría echando a la bolsa todas las líneas importantes el gobierno de Porfirio Díaz, para hacer y consolidar una sola empresa, que es la empresa de Ferrocarriles Nacionales, ¿no? Y eso es importante decirlo, porque va entonces el gobierno de Porfirio Díaz un poco a arrastrar este deterioro que de por sí ya tenían los ferrocarriles, y particularmente va a arrastrar también una deuda generada con esta mexicanización, porque como se había echado a la bolsa un sistema ferrocarrilero donde era el 51% mayoritario en las acciones. Sin embargo, no tenía el control al 100%, y aparte había acarreado una deuda importante. Puedes pasar a la siguiente. De tal modo que después de la revolución, y donde estos ferrocarriles van a ser un botín realmente de guerra, y donde las vías férreas van a ser levantadas y dinamitadas cientos de veces, hay muchas historias del ferrocarril, la Revolución Mexicana, que la verdad eso sería fascinante poder detenerme en eso. Sin embargo, el sistema después de la guerra termina más deteriorado del que ya estaba. En algún momento, en 1914, el gobierno decide incautar todas estas líneas ferrocarrileras, ponerlas bajo su administración, es decir, no había una junta de gobierno ajena
al gobierno revolucionario de Venustiano Carranza en este caso, y lo que hacen es incautarla, pero vamos a encontrar este tipo de escenas, ¿no? Por un lado, unos ferrocarriles todavía a vapor, ¿no?, que empiezan a competir incluso en algunos años después con los ferrocarriles de diésel. Sin embargo, en esta época ya de los 20, donde hay un proceso de consolidación del Estado, de un nuevo Estado, a partir de la victoria de Venustiano Carranza, después de su muerte a manos de este grupo sonorense, que en realidad es quien se quedará a cargo del gobierno ya para la década de los 20, iniciando con Adolfo de la Huerta, seguido por Álvaro Obregón y después Plutarco Elías Calles, que como veremos no será un tránsito sencillo, ¿no? Adolfo de la Huerta dará un golpe de Estado, una rebelión de la huertista como se le conoce, y después, posteriormente, habrá otras expresiones de levantamientos, ¿no? Pero bueno, estas escenas, y lo que quería que vieran es como la constante un poco hacia la década de los 20, que es estos descarrilamientos, y era como el mejor ejemplo de que algo estaba mal en el sistema, ¿no? Y bueno, podemos pasar a la siguiente. Y lo otro es que, bueno, acá vemos a Álvaro Obregón, junto con Pani y junto con Plutarco Elías Calles, que les toca negociar el reconocimiento de México frente a Estados Unidos, y una parte importante va a ser la deuda ferrocarrilera, ¿no? Es decir, oye, por ahí te dimos unos ferrocarriles, pero ¿qué onda? Y parte del reconocimiento de México pasará por reconocer esa deuda, ¿no? Por eso es importante las negociaciones que hacen, particularmente una que el gobierno de México, este gobierno postrevolucionario, lo que trataba de hacer era un poco deshacerse de esta deuda o de esta carga, ¿no? Por eso separan la deuda del país de la deuda ferrocarrilera, y lo que hacen es regresar. Muchas gracias, qué amable, ¿cómo te diste cuenta? O lo que se pide en la cláusula es regresar el 1 de enero de 1926 los ferrocarriles a manos de un comité que se integra para cobrarle las deudas a México, ¿no? Entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos dirigidos por la Casa Morgan, que realmente les interesaba cobrar esas deudas, ¿no? Entonces era una prioridad entregar los ferrocarriles, y eso nos da paso a la siguiente, Eber, por favor, que básicamente es esto que el gobierno va a tener la necesidad de implementar, y que es un reajuste de trabajadores, es decir, recorte de trabajadores, y un reajuste de salarios, es decir, un recorte de salarios. Por eso empieza a haber este tipo de imágenes o este tipo de expresiones, en este caso del machete, donde vemos estos grabados, por ejemplo, del reajuste contra los ferrocarrileros, donde lo vemos pues realmente casi crucificado. Vemos la trampa del reajuste en un grabado de 24, donde vamos a ver pues todo lo que rodea a los trabajadores ferrocarrileros, desde las propuestas, digamos, de los comunistas de generar unidad, pero también todo el reajuste a partir de una serie de normatividades y, por supuesto, la resistencia, ¿no? Entonces, esta será una parte importante del gobierno, es decir, entregar los ferrocarriles, pero al mismo tiempo tratar de sanear el sistema. En lugar de invertir, de lo que se trata un poco es de quitarle salarios y de quitarle trabajadores al mismo sistema. Por otro lado, recordemos que durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, lo que sucede es una orientación de las políticas, ahora podríamos llamar de movilidad o de transporte, en ese momento enfocadas hacia el sistema carretero. De hecho, es uno de los puntos importantes que va a suceder durante el sistema de Calles, durante la presidencia de Calles, de fortalecer el sistema carretero frente al otro gran sistema de transporte que son los ferrocarriles, ¿no? Y bueno, podemos pasar la siguiente. Y bueno, el gobierno, como sabemos, de Plutarco Elías Calles, pues no estaba solo, en realidad pues se había generado desde los tiempos de Carranza, incluso después con Obregón, un pacto entre el gobierno y los obreros, ¿no? Sobre todo para que apoyaran los obreros a estos gobiernos, tanto de Carranza como de Obregón, y después ya se conocerá un nuevo pacto que no es tan famoso como el pacto de Obregón con la CROM. Sin embargo, pues sí será un pacto entre Morones, que está acá con unas alitas, y bueno, las empresas justamente para realizar el reajuste. Creo que esta imagen da cuenta perfectamente muy bien de pues la presión hacia los trabajadores por parte de las empresas y por parte de el otro personaje que
Morones es bastante interesante y bueno, hay algunos estudios sobre él, sobre Napoleón Morones, un electricista que participó en la Casa del Obrero Mundial, pero que llega a ser dirigente de la Central Regional Obrera de México, de la CROM, y que es muy importante porque él, durante el gobierno de Calles, a partir de este pacto obrero-gobierno, lo que le va a pasar con él es que se va a volver el ministro de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Por eso acá le ponen Secretaría de Industria, ¿no? Es decir, uno de los principales dirigentes cercanos al gobierno, con la CROM al frente, pues va a convertirse en el secretario, pues realmente de Industria, de Trabajo y Comercio, ¿no? Pasamos a la siguiente, donde acá lo vamos a ver nuevamente este personaje. Acá está Morones y bueno, como lo van a retratar también en el Machete, ¿no? Igual con su sombrero de copa, con pelo en pecho y con un letrero que dice Industria, Comercio y rompimiento de huelgas, ¿no? Porque realmente ese era lo que sucedía, ¿no? A partir del ministro, de ser ministro de Trabajo, como le pasaban a ellos todos los asuntos laborales donde había un desencuentro entre los trabajadores y el gobierno, pues obviamente decidía muchas veces en favor del gobierno o en su defecto, como sucedió en el caso de Ferrocarriles, cuando había una problemática en Ferrocarriles, lo que hacía era sustituir a los trabajadores, es decir, declarar ilegal la huelga y sustituir a los trabajadores con quienes, bueno, con trabajadores leales a la CROM, con trabajadores cromistas que ya habían formado una serie de organizaciones ferrocarrileras un tanto ficticias, infladas, que no tenían gran representatividad, pero que sí eran leales a la CROM, ¿no? Y que bueno, esto, digamos, va a ser un poco el actuar frente a las organizaciones ferrocarrileras que vienen de tiempo atrás y que bueno, vamos a ver en la siguiente. Como ustedes saben, a partir del crecimiento de la industria ferrocarrilera, particularmente hacia finales del 19, van a empezar a crearse una serie de organizaciones ferrocarrileras un tanto de carácter más mutualista, ¿no? De apoyo mutuo. Sin embargo, van a empezar a fortalecerse y para 1921, un poco antes, para 1913, hay la primera expresión de agrupar estas organizaciones mutualistas ferrocarrileras, en este caso estas sociedades ferrocarrileras, como se les llamaba, y crean el gran círculo de ferrocarrileros, ¿no? Ahora no recuerdo bien el nombre, pero es la primera expresión. Sin embargo, hacia 1921 se va a conformar lo que es la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras a partir de la unión de todas estas pequeñas organizaciones, pues digamos de carácter sindical, que sin embargo lo que hacían era agrupar a los trabajadores por rama, es decir, la sociedad ferrocarrilera, departamento de vía, eran puros ferrocarrileros que realmente cambiaban las vías, era un trabajo bastante duro, ¿no? Por ejemplo, la Alianza de Ferrocarrileros, que es la que está hasta arriba, eran aquellos oficinistas, ¿no? De hecho, tiene un edificio precioso muy cerca del Monumento a la Revolución, es el edificio de la Alianza que se va a inaugurar en el 27, y una de las más combativas y más fuertes, la Unión Mexicana de Mecánicos, ¿no? Que por evidentes razones, por encontrarse en los talleres, va a tener una presencia importante. Bueno, y esta contradicción entre sociedades ferrocarrileras, puedes pasar a la siguiente, entre el reajuste, entre la invasión cromista a los trabajos, va a generar movimientos de huelga. Cabe decir que para que se reconociera la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras, creo que no están pasando ahí. Pero bueno, para que pudieran reconocer la Confederación, es la anterior, esa, para que pudieran reconocer la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras en 1921 fue preciso una huelga realmente, ¿no? Que apoyada por la CGT y un tanto con la intención de venderla por parte de la CROM. Sin embargo, eso va a abrir una serie de contradicciones y de problemas entre los ferrocarrileros. ¿No puedes pasar a la que sigue, por favor? La más emblemática, que es un poco esta, que es la huelga del Departamento de Vía, que será hacia el verano de 1926, donde el Departamento de Vía, una sociedad bastante grande y con trabajadores pues que realmente estaban en el campo cambiando vías, un trabajo bastante duro, pues lo que sucede es que van a tener ellos que enfrentar una huelga pues prácticamente solos, porque la sociedad de Departamento de Vía
va a la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras, y eso es muy importante comprenderlo, porque van y piden que la Confederación apoye al Departamento de Vía, y la Confederación les dice que no pueden apoyarlos porque es un problema de su sociedad. Y es decir, lo que sucede es que son derrotados sin siquiera la Confederación hacer algo. Y eso fue un problema porque esto se va a empezar a generar un descontento de decir, bueno, entonces, ¿para qué estamos en la Confederación si no nos van a ayudar cuando estamos en huelga? Entonces, en este lapso, hacia octubre de 1926, se va a generar un congreso, que es el tercer Congreso Ferrocarrilero, donde se van a sentar todas las sociedades y van a decir qué está sucediendo, por qué nadie apoya a nadie, qué es lo que tenemos que hacer. Y se vuelve a discutir el pacto confederativo, que realmente solamente estaba, digamos, limitado por la solidaridad, no había una estructura que pudiese dar sentido a este pacto, pero la característica de este tercer Congreso Ferrocarrilero es que ya van a tener una presencia y una organización los sectores comunistas, ¿no? Y ahí vemos a Hernán Laborde, pero no solo él, Elías Barrios y algunos otros que van a empezar a generar núcleos en la Alianza Ferrocarrilera para poder intervenir en este tercer Congreso Ferrocarrilero y poder llevarlo más adelante. De tal suerte que cambia el nombre, o sea, lo más visible es que cambia el nombre, pero el pacto más o menos permanece de Confederación de Sociedades Ferrocarrileras a Confederación de Transportes y Comunicaciones. Y hacia diciembre de 1926, la Unión Mexicana de Mecánicos, después de haber sufrido despidos cuando hubo enfrentamientos entre la Sociedad de Mecánicos y la CROM, hubo despidos y los despidos evidentemente fueron de los mecánicos, por eso hay un descontento y se lanzan ellos a la huelga en diciembre de 1926. ¿Puedes poner la otra? Y lo que sucede es que la Confederación no quiere, o más bien la Confederación como nueva Confederación que se había agrupado en el tercer Congreso Ferrocarrilero como dirigentes de los ferrocarrileros, acepta ir a la huelga para apoyar a los mecánicos. Pero las sociedades ferrocarrileras, una por una, van a decir que no apoyan a los mecánicos. Y los dirigentes de cada sociedad le dan la espalda en este sentido a esa huelga. Y lo que hace la Confederación, dirigida por los comunistas, es apelar a la base. Realmente se saltan las direcciones de las sociedades ferrocarrileras y apelan a la base de tal modo que empiezan a generar un movimiento huelguístico en todo el país. Hernán Laborde va a viajar por todo el país también, particularmente hacia el norte, para agitar a los trabajadores, decirles lo que estaban haciendo sus direcciones, y se emplaza realmente a huelga para febrero, y lo que va, digamos, a dar como el punto que impulsa la huelga es la convocatoria a esta manifestación el 22 de febrero en la calle de Héroes número 50 de la colonia Guerrero, y ese día golpean a los ferrocarrileros, o sea, ni siquiera habían salido de la marcha, hay una golpiza brutal, una persecución, hay cientos de heridos, hay un montón de gente reprimida, y eso anima a los ferrocarrileros a lanzarse a la huelga, que empezará hacia finales de febrero e inicios de marzo, la huelga ferrocarrilera, ya como una huelga general dirigida por la Confederación de Transportes y Comunicaciones, saltándose a sus respectivas sociedades, que las direcciones, digamos, los comités directivos de cada sociedad, digamos, no sé, de choferes, de conductores, de garroteros, etcétera, van a decir, nosotros no vamos a la huelga. Fueron pocos realmente los que secundan la huelga, pero los trabajadores por sí solos sí se van a la huelga. Y después de esta golpiza empieza una huelga pues bastante larga. Puedes poner la que sigue, que ya más o menos, bueno, vamos a ver un volante donde dice que ya se fueron los mecánicos a la huelga y que sigue la Confederación. De hecho, por eso llama confederados. Tenemos que avanzar en la huelga, solo hace falta un poco para obtener la victoria, etcétera, ¿no? Puedes poner la que sigue. Realmente es una huelga bastante dura, ¿no? Hay muertos. Ahí empiezan a sustituir, como ellos se van a la huelga, empiezan a sustituirlos con trabajadores de la CROM, pero realmente hay una vinculación de los ferrocarrileros con los pueblos, con los barrios, que hace que esos esquiroles, como les llamaban y como les seguimos llamando, se cueste mucho trabajo poder sustituir el sistema, poder echarlo a andar, que era lo que querían.
Un factor que influye es que la unión de conductores, que eran los que manejaban los ferrocarriles, siempre fueron los sectores más en contra de los movimientos de huelga. Sin embargo, bueno, eso es importante comentarlo porque al final, poco a poco sí se logra sustituir el sistema, a pesar de que había casi 25,000 trabajadores en huelga. ¿No puedes poner la que sigue, por favor? Y empieza esta relación entre los ferrocarrileros, entre la Confederación y este tipo de instituciones, ¿no? Había una especie de protocolo, que es lo que comento en la ponencia. Cuando había un problema, se pasaba al Departamento de Trabajo. Aquí vemos una foto bastante bella, ¿no?, de un inspector regional del Departamento de Trabajo, y que cuando no podía, digamos que se salía de su control del Departamento de Trabajo, pasaba al secretario de Industria, Comercio y Trabajo, que como sabemos era Morones, y que bueno, él iba a desconocer la huelga regularmente y a suplantar a los trabajadores. Cuando no podía hacer eso, pasaba a la presidencia. Pero ya pasar a la presidencia ya era así como poner en riesgo también, pues un poco la fiabilidad del presidente, ¿no? Porque normalmente lo que hacía el presidente, en este caso Calles, era decir, bueno, lo que dijo Morón está bien, vámonos con eso, ¿no? Y entonces la huelga ferrocarrilera de 26 y 27 fue tan dura que esto empieza a ponerse en cuestionamiento, ¿no? Estos canales conocidos donde siempre se desconocía la huelga se empiezan a poner en duda, particularmente porque los trabajadores van a recurrir a la misma normatividad. Es decir, después de que Morones declara ilegal la huelga de febrero y marzo, la huelga general de 27, lo que sucede es que los ferrocarrileros ponen un amparo en la Suprema Corte de Justicia. Perdón. Y toda la perspectiva y todo apuntaba a que el amparo iba a salir a favor de los trabajadores. Y ese era un verdadero problema. De hecho, en marzo, que es cuando ponen el amparo, porque de forma inmediata se declara ilegal la huelga, ponen el amparo y no sale la resolución hasta octubre. Y en todo ese tiempo pasa algo muy importante y muy interesante, que es empezar la discusión acerca del artículo 123 constitucional, que era el que regulaba las relaciones entre los trabajadores y los patrones. Pero no había una reglamentación, o sea, existía el artículo, pero realmente no había una reglamentación que hoy conocemos como la Ley Federal la Ley Federal del Trabajo, perdón. Y entonces lo que sucede, o lo que vamos a ver, es que se empieza a pedir esa reglamentación para poder hacer la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Me regalarían más agua, por favor? ¿Por qué? Justamente porque la huelga ha escalado tales niveles que ya no se puede contener con los canales, digamos, tradicionales de manejo de los conflictos laborales. Por eso, puedes dar la siguiente. Esta es la Suprema Corte de Justicia, donde pusieron el amparo, puedes seguir. Y bueno, de tal modo que esta reglamentación del artículo 123 y la aparición de la Ley Federal del Trabajo realmente era realmente era una situación política, ¿no? Obregón quería regresar a la presidencia trayendo consigo una Ley Federal del Trabajo, por eso tenía mucho su propuesta de hacer una ley de seguro obrero, ¿no? Y esa iba a ser la base para la reglamentación del artículo 123. Sin embargo, la aparición de la huelga va a acelerar estos tiempos. Plutarco Elías Calles lo que quiere es darle un carpetazo a la huelga, y lo que sucede es que no espera la discusión en el Senado, no espera la discusión del artículo 123 y va a tener un decreto presidencial, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y realmente la Junta se va a crear en septiembre, y en una cuestión de días van a generar la convocatoria para poder generar estas juntas o estas salas de la Junta, donde la 1 y la 2 tendrán que ver con los ferrocarriles, ¿no? Y hacia octubre, después de septiembre, en una cuestión de días, van a declarar, la primera declaración de la Junta Federal se declara que ese conflicto no ha constituido ni constituye una huelga, sino un abandono de trabajo.
O sea, ya ni siquiera era ilegal la huelga, ahora era un abandono de trabajo y eso es la primera resolución. Puede pasar a la que sigue. En este tiempo, cuando dan la resolución, la primera resolución de la Junta Federal, se levantan en armas Francisco Serrano y Gómez, que ahora se me escapa el nombre. Sin embargo, bueno, eso hará también que cambien un poco las correlaciones políticas y esta primera resolución pasará un tanto desapercibida. Puedes poner la siguiente, por favor. Y bueno, de tal forma que tendrán que hacer otra vez una nueva resolución, una segunda resolución, ya hacia el 7 de diciembre de 1927, donde nuevamente ratificarán que el conflicto suscitado entre la CTC y Ferrocarriles Nacionales no puede decirse que haya existido un movimiento de huelga. Imagínense un año de huelga para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje diga que ni siquiera hay una huelga. Entonces, un poco las conclusiones son que si bien la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ya estaba proyectada desde la generación del artículo 123, lo que hace la huelga de ferrocarrileros es acelerar la formación de la Junta a partir de un decreto presidencial para poder darle carpetazo y darle una salida al conflicto ferrocarrilero. Y terminar, porque en el tercero dice, a Ferrocarriles Nacionales, al sustituir a los trabajadores que abandonaron sus servicios, se va a estipular que el reglamento del trabajo, es decir, que aceptan la sustitución de los trabajadores que se habían ido, es decir, de los confederados. Y eso, como dice Elías Barrios, va a generar un problema entre los ferrocarrileros porque llevaban meses de huelga, porque no tenían dinero, porque las organizaciones empezaron a desperdigar, los dirigentes les habían dado la espalda y todo les pasó. Él va a comentar, y es una cosa tristísima, de hecho, en el Machete hay también reportes de ferrocarrileros donde dicen, pues ya no tengo dinero siquiera para pagar la renta, etcétera, y eso va a ser algo bastante fatídico para esta generación que impulsó la huelga de 26-27, ¿no? Poco a poco van a ir regresando al trabajo con menos, con menos, digamos, salario, sin antigüedad, cosas de ese estilo, y hacia 1929 darán otra vez una nueva resolución, pero realmente pues ya los trabajadores habían resistido bastantes años, ¿no? Finalmente, yo creo que es lo más importante, y hacia allá va, que es la última, Ever, la que sigue, que es, bueno, esta es la clausura del cuarto Congreso Ferrocarrilero, ya del 13 de enero de 1933. Realmente la huelga lo que demuestra es que los ferrocarrileros, sin un sindicato, nunca van a poder avanzar en sus prestaciones, en sus salarios, nunca van a poder defender su trabajo. Por eso, nuevamente se empieza a impulsar un nuevo congreso, y de este congreso ya va a salir el sindicato de industria, que es el sindicato de trabajadores ferrocarrileros. Y que bueno, eso va a significar un cambio radical en las formas de organizarse, porque ya no se van a organizar por gremios, pero también en las formas de resistir y de combatir justamente al capital y al gobierno, por supuesto. Y bueno, acá me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Fue súper interesante. Yo estoy estudiando otras cosas, pero por ahí sale también la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y como dato curioso, recordé que hay una denuncia de una cocinera a Morones porque no le están pagando el salario mínimo. Entonces tenía con la que le pise. Y bueno, ahora vamos a escuchar el comentario que entiendo que está grabado del doctor Lucas Poy. Sin embargo, voy a leer un poco acerca de su trayectoria. Bueno, el doctor Lucas Poy es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja como profesor en la Universidad Libre de Ámsterdam de los Países Bajos. Anteriormente fue investigador del CONICET, en el Instituto Ravignani de la UBA y docente en las carreras de Historia y Sociología de la misma casa de estudios. Es además coordinador de la International Association of Labor History Institutions y de la Red Latinoamericana Trabajo y Trabajadores, ambos con sede en el Instituto Internacional de Historia Social en Ámsterdam. Es fundador y miembro del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y de las Izquierdas, cuya sede está en Buenos Aires. Forma parte del comité editorial de la revista Archivos de la Historia del Movimiento Obrero y de la Izquierda,
de la revista latinoamericana Trabajo y Trabajadores y de Rey Desnudo, revista de libros. Asimismo, integra el comité asesor del Journal of Labor and Society y es corresponding editor del International Review of Social History. Su ámbito de especialización es la historia de la clase obrera y de las izquierdas en Argentina a finales del siglo XIX y comienzos del XX, así como la historia internacional de la socialdemocracia en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial. Temas sobre los que ha publicado 2 libros y varias decenas de artículos en revistas especializadas de Argentina y del exterior. Hola compañeros y compañeras, buenas tardes allá en México. Ante todo, mis disculpas por no poder participar en vivo en el evento. En Amsterdam la diferencia horaria son muchas horas, es la mitad de la madrugada y tengo algunas obligaciones personales en pocas horas en la mañana y por lo tanto no me resultó imposible participar en forma, digamos, online al momento. Por eso les agradezco mucho, además de la invitación, estoy muy contento de poder participar en este seminario. También les agradezco mucho haberme dado la posibilidad de enviar mis comentarios y mi análisis del trabajo a través de un video. Esto también implica, como ustedes pueden advertir, que yo voy a estar haciendo algunos comentarios respecto a la versión escrita del trabajo, es decir, no respecto a la presentación que cuando ustedes escuchen este video y vean este video, Miguel acaba de hacer. Eso implica que yo solamente voy a estar haciendo referencia a algunos aspectos del trabajo y por lo tanto también a algunos aspectos de la ponencia en tanto producto escrito, en tanto trabajo escrito. Esa es la introducción. De nuevo, agradecerles mucho la invitación. Siempre es una gran alegría trabajar y compartir con colegas de México y en particular con los colegas del CEMOS. Así que bueno, muchas gracias a Miguel, a los compañeros y compañeras del CEMOS, a Mario y demás. Fue un gusto, la verdad, para mí leer el trabajo A Fuego y Constitución, el primer caso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Miguel Ángel Gorostieta. Fue un gusto por muchos motivos. Me interesa siempre mucho, aunque no es un área de mi especialización, la historia de México. Y además el texto me resultó muy interesante por una serie porque toca todos los grandes tópicos de quienes nos interesa la historia obrera del siglo XX en América Latina, y ahora voy a referirme un poco a eso. Es un trabajo, como presenta Miguel en la introducción, hecho hace ya unos cuantos años. Miguel cuenta que fue realizado entre 2009 y 2010, al momento de su estudio de licenciatura. Creo que es un trabajo muy valioso y buena parte de mis comentarios hoy tienen que ver también pensando que este artículo seguramente este trabajo se puede convertir en un artículo, ¿no? Para continuar y para retocarlo y para convertirlo en una publicación. Así que muchos de mis comentarios van a ir en ese sentido, en el sentido de adaptarlo para una publicación académica en alguna revista. Como decía, lo que más me interesa y más me parece excelente del artículo, y creo que incluso puede reforzarse mucho más en la introducción y en la conclusión, es que toca los grandes temas. Es decir, puede parecer para el que lee solamente el título, bueno, un trabajo muy específico, ¿no? Sobre un conflicto en particular y un organismo administrativo o estatal en particular, en un periodo de tiempo relativamente breve. Pero en realidad, como todo buen trabajo de historia, al hablar de ese caso de estudio está hablando de grandes problemas, de los grandes problemas, diría, de la historia del trabajo en América Latina y en México, y hasta diría de la historia de América Latina y la historia de México en particular, porque toma un vínculo entre 4, digamos, actores o elementos, que son el movimiento obrero, y en particular el movimiento obrero ferrocarrilero, con toda la importancia que eso tiene en los países latinoamericanos con un entendido ferroviario, digo, por el elemento que tiene de primero inversiones sobre todo británicas y a lo largo del siglo XX procesos con sus bemoles en distintos lugares de nacionalización de
de ese tendido ferroviario. Entonces, ese gran actor de la historia americana, latina y mexicana, que es el movimiento obrero, y en particular el movimiento obrero ferrocarrilero, las izquierdas, por otro lado, en particular eh, el comunismo mexicano, que, como bien señala Miguel, bueno, no solo tuvo una participación importante en este conflicto, sino que casi que el único trabajo que existe al respecto es producto de la escritura de un militante de esa tradición, de esa corriente. Un tercer actor, por supuesto, que son los gobiernos nacionalistas. Ese gran actor, algunos le llamarán populistas, yo prefiero hablar de gobiernos nacionalistas, y el de México. Los mexicanos son el clarísimo ejemplo, ¿no? Ese otro gran actor de la historia latinoamericana, contemporánea, con sus variantes en distintos países, pero un elemento clave. Eh, y el cuarto elemento ya no es un actor, sino lo que articula todo eso es la cuestión de la intervención estatal. La cuestión de la intervención estatal, algunos pueden llamar cooptación estatal, la acción del Estado, en general dominado por esos gobiernos nacionalistas, sobre ese movimiento obrero, sobre esas izquierdas. Y eso, esa interacción es crucial para entender a la América Latina contemporánea y para entender a México contemporáneo y tantos otros lugares, ¿no? Es decir, nadie puede entender América Latina, y los que lo tratan de hacer sin entender esto en general la entienden muy mal, y no son pocos, sobre todo los que lo hacen desde Europa, Estados Unidos, si no entienden esta articulación crítica y el lugar que esa articulación crítica tiene de gobiernos o regímenes eh, nacionalistas, muchas veces antiimperialistas, y el modo en que articula o intervienen esos gobiernos sobre el movimiento obrero, sobre las izquierdas, sobre la conflictividad social. Entonces, al estudiar un caso, como debe hacer cualquier historiador riguroso y hace Miguel, lo que está haciendo Miguel es también echar luz sobre estos grandes problemas. Parece que ahí hay un gran fuerte del trabajo que debe ser reivindicado, incluso puede ser insistido más en el trabajo, en una nueva versión. En particular, además, lo hace, y creo que este es otro gran fuerte del trabajo, además del, del- del corte de la problemática que aborda, lo hace bien, lo hace con rigurosidad, y lo hace trabajando con fuentes a veces oscuras, a veces un poco difíciles, ¿no? Para para quienes trabajamos historia del trabajo, pues son tortuosos, son una documentación estatal, administrativa, legal, eh, de sesiones, reuniones, muchas veces sesiones que se frustran, papeleo burocrático administrativo, y creo que Miguel logra sacar muchísima información muy valiosa de eso, de esas fuentes que, bueno, son fuentes áridas, ¿no? Un poco tortuosas de entrarle, y creo que el trabajo lo hace muy bien. Hace un trabajo muy minucioso con ese tipo de documentación para extraer información no solo sobre las reuniones de la Junta, sino también sobre otras cosas que están pasando en el movimiento obrero, en las izquierdas y en el gobierno y en la patronal en ese momento, a través de papeles, resoluciones, sentencias, actas, eh, que obviamente en América Latina siempre son abundantes, y México no es una excepción, tenemos una tradición, ¿no? De poner todo en papel de manera muy formal, y creo que incluso las fuentes mexicanas siempre me han dado la sensación de una extrema formalidad, unas formulaciones muy alambicadas, complejas, y creo que Miguel la logra sacar el jugo a esas formulaciones tan áridas para sacar información para la historia social, para la historia política del movimiento obrero. Y haciendo eje también, y creo que este es el otro gran mérito del trabajo, en una idea que recorre el texto, es no solo ver la intervención del estatal en un conflicto, sino la idea de que está en curso un proceso de centralización del Estado postrevolucionario. Esa es la particularidad de ese contexto general, y que este conflicto es un ejemplo de ese proceso de centralización. Tengo también algunas impresiones o sugerencias, quizá pensando, como decía, en que este trabajo se puede y se debe, para mí, convertir en un artículo que vea la luz, o un capítulo en algún libro colectivo, es decir, que esto merece ser publicado.
algunas sugerencias o ideas que van en ese sentido. Recordándoles, como decía, que no escuché la intervención que ustedes sí escucharon, de Miguel, así que pido la disculpa del caso si digo algunas cosas que quedan en abstracto por lo que se dijo en la sesión y yo me perdí. Creo que hay, en un sentido general, el texto puede tener una mejor estructura, una mejor un mejor orden. Tiene pocas secciones, subtítulos quiero decir, y las secciones no parecen ser realmente las secciones, podría tener más. Creo que una sugerencia sería repensar mejor cuál es la mejor forma de presentar los distintos argumentos. Yo haría una introducción más clara, que la introducción presente también las secciones, eh, que diga mejor lo que se va a hacer, que diga cuál es la principal hipótesis. Creo que en el momento, la forma en que está actual combina quizá esa presentación del tema con un análisis del conflicto, del tendido ferroviario. Si se mezcla un poco, creo que eso podría ser una sección aparte, perfectamente. En relación con eso, eh, creo también que podría enriquecerse un poco más en la introducción o hacia el fin de la introducción, o quizá hasta una sección aparte, una mayor reflexión historiográfica sobre todo para los no enterados en no especialistas en este tema, que diga un poco más no solo quién ha trabajado, quiénes han trabajado este conflicto, entiendo bien, eso se entiende bien en el texto que ha sido poco trabajado, pero un poco más sobre conflictividad eh, ferrocarrilera, también algo más sobre este tipo de eh, intervenciones o intento de centralización en otras latitudes, en otros países. Creo que podría enriquecer el trabajo ahí si pusiera un poquito más una reflexión historiográfica sobre, no tanto sobre el caso mexicano, sino sobre estos procesos de centralización de los estados nacionalistas o de los gobiernos nacionalistas, al menos en América Latina. Y lo último, y quizá algo que realmente me parece de lo más importante, y ahí hago de la necesidad virtud, como no soy especialista en México, hago mi lectura, que quizás es una lectura que les cuesta más hacer a los que sí son especialistas. Siendo no especialista en México, creo que el texto debería tener mucho más contextualización pensando en lectores y lectoras que no que no conozcan tanto la situación. O sea, uno conoce obviamente las grandes líneas de la historia mexicana de la década del 20 y de la década del 10, sin duda, pero hay muchas cosas que se dan un poco por hecho. Se asume que los lectores están entendiendo, algunas cosas aparecen muy de pronto. Creo que al reescribir o al retrabajar el texto para una versión final, para publicación, creo que es importante que se tenga presente o se tenga en algún lugar al reescribir la idea, pensando en un lector o una lectora que está un poco más alejado de la historia mexicana, pero está cercano a la historia obrera, a la historia, o incluso a la historia latinoamericana. Entonces, reponer ciertos contextos, no, obviamente los más básicos no se puede reponer porque el que lee esto sabe, ¿sí? Sobre las líneas, sabe quién es Calles y sabe quién es Obregón y sabe qué pasó en los 20 en México, eso está fuera de duda. Me refiero a algunas cuestiones más de contexto porque por momentos van y vienen. Se habla de una huelga solo al final, una huelga que había ferrocarrilera que había venido antes que esto. Eh, no se brinda mayor contexto sobre el comunismo mexicano de esta época, sobre las distintas corrientes del movimiento obrero de la época. Es decir, reponer un poco más de información que quizá eso se pueda hacer en una introducción o a lo largo del texto, no solamente. Y lo último, creo que como nos pasa en general a los historiadores y a las historiadoras, cuando trabajamos tan a fondo, tan minuciosamente con una fuente que es un fuerte del texto, al mismo tiempo eso tiene un arma de doble filo, que es que el texto por momentos está demasiado cerca de la fuente, está demasiado, eh, casi que es un reporte o los apuntes que uno toma de una fuente, que es un momento imprescindible del trabajo de investigación y necesario. Si no está eso, el trabajo no va a funcionar, porque no hay trabajo de fuentes. Eh, lo que hace falta también es después un alejamiento de la fuente. Primero me acerqué, estuve casi obsesionado con esa fuente, como todos tenemos que estar cuando hacemos una investigación. Y después tengo que ir, ¿sí?, alejándome de la fuente, ir poniendo más mi propia voz,
Es decir, si no, esa relación en la que uno no pasea un perro y la pregunta quién pasea a quién, ¿no? ¿El perro pasea al paseador o al revés? A veces la fuente nos tira, nos lleva, y uno termina armando el trabajo casi que corriendo atrás de la fuente. Yo creo que una nueva lectura, obviamente, como está haciendo Miguel ahora, después de 10 años o más, después de haber escrito el trabajo originalmente, permite también ahora, bueno, un poquito más lejos. Estas son las conclusiones que saqué de la fuente y ahora lo voy a ordenar el texto quizá de otras maneras, tomando una mayor distancia de esa fuente y presentando las conclusiones, obviamente, que se sacaron de ella. Bueno, estas son algunas de mis sugerencias, algunas ideas. Además, está a decir que me ofrezco también para una nueva lectura de una nueva versión. Si Miguel le interesa eso, ya que estoy a disposición, porque, como dije, este trabajo debe ser publicado, debe encontrar el camino hacia una publicación. Bueno, de nuevo, muchas gracias por tenerme, disculpas por no poder estar al mismo tiempo, ¿sí? No en persona, porque eso no era posible. Espero que esto sea de interés y el mejor éxito en la discusión que van a tener a continuación. Muchas gracias. Pues le agradecemos al doctor Lucas Poy hasta el otro lado del charco y mientras vamos a tomar un descanso de 10 minutos para después regresar a conversar entre nosotros y que puedan hacer preguntas los asistentes a Miguel Ángel. Creo que si nos podemos ver a las 6:22. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a los que quieran participar y les vamos a ir pasando el micro. Ay, gracias. Yo primero. Bien, gracias. Pues bueno, es como para cerrar con broche de oro, ¿no? Con tu presentación, Miguel. Me gustó bastante. Creo que hay muchos comentarios por ahí que apuntar. Evidentemente coincido con lo que menciona Lucas. Es un texto que se puede seguir trabajando para darle mayor profundidad, claridad, amplitud y que nos permita tocar un periodo pues casi inexplorado. Por ahí decía desde 1912 Rafael Pérez Taylor que a él le parecía muy llamativo que el gremio ferrocarrilero fuese para él uno de los mejor organizados del país. Eso es interesante, justamente porque él comprendía que había un proceso de tránsito como el que tú describes del gremio al sindicalismo. Y vaya, ¿no? Llegados los años 20, evidentemente hay un recambio productivo que incide en el hecho de pensar que pues siguen siendo un punto estratégico los ferrocarriles, ¿no? Económicamente hablando, a pesar de la guerra civil que experimenta el país, pues siguen siendo un punto, repito, importantísimo, ¿no? Que es contemplado dentro de estos sectores que se evita en todo momento sean paralizados en perjuicio de la nación durante algún movimiento huelguístico, durante alguna agitación, etcétera, ¿no? Eso sin duda alguna es central, yo creo que para plantear el tema que tú nos presentas. Ahora bien, yo pensaría también que hay una gran similitud con lo que pasa en 23 con los tranviarios, donde las estrategias del moronismo son muy semejantes para desarticular ese movimiento que también de alguna manera termina siendo reprimido, termina siendo descentralizado y en el cual se impone la línea cromista, la línea de los esquiroles de Morones, ¿no? Eso creo que podría ayudar un poco a darle claridad sobre qué escenarios están desenvolviendo los ferrocarrileros y bueno, yo pienso que eso podría ayudarnos. En el otro punto que me gustaría incidir es que sí, yo coincido en que hay un contrapunteo específico entre la postura que tiene Obregón con el seguro obrero, un texto por ahí poco trabajado, poco aludido, mencionas tú en tu texto, y por supuesto la reglamentación a la que aspiran llegar del 123 los callistas y morones, ¿no? Sin embargo, creo que un buen cierre que nos podría también ayudar a ver esta diatriba es lo siguiente, ¿no? A final de cuentas, quien consigue cristalizar un poco la aspiración de este debate es Portes Gil, ¿no? Que si bien está un poco fuera del tema, perdón, del momento huelguístico de este movimiento ferrocarrilero, es Portes Gil el que termina reelaborando el texto y consiguiendo que se haga constitucional. Entonces creo que eso también nos daría un
una buena pauta para comprender de inicio a fin en dónde está envuelto el tema de los ferrocarrileros en 26 y 27. Vaya, por otra parte, creo que sí para hacer un texto que fue trabajado hace algunos años, pues bien podría mirarse ahora a la luz de fuentes como las de este centro de estudios del ferroviarios que hay en Puebla. Quizá por ahí podría salir algo interesante. Yo que sepa, se ha donado últimamente folletería, periódicos, más allá de lo tradicional que tienen ellos, que son planos, mapas, etcétera. Podría refrescarse un poco en materia de fuentes, ¿no? Y vaya, yo me quedaría ahí como con eso para más o menos ampliar un poquito la discusión. Creo que también es bueno recordar que esto que decía Elías Barrios era fundamental, ¿no? Es una fuente, también me parece en ciertos sentidos poco atendida. Decía Elías Barrios, ¿no? Que para él lo importante era escribir a la manera en la cual lo había educado la burguesía, así decía él. Escribiremos como nos han educado a nosotros, pero al mismo tiempo concibiendo que no solamente los burgueses son los que pueden escribir, ¿no? Nosotros también lo podemos hacer. Ahí hay un discurso obrero importantísimo de Elías Barrios. Es un texto maravilloso, es El Escuadrón de Hierro, me parece, y vaya, nada más sería eso, ¿no? Y bueno, tal vez a lo mejor cuestionarme un poquito más sobre la naturaleza de las fuentes gráficas. ¿Todas son del Machete o qué hay, por ejemplo, de los volantes que nos presentaste durante tu presentación? Eso sería por ahí. Hola, yo solamente quiero preguntar si esta huelga nunca tuvo como alguna justicia, por decirlo así, por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si se perdió todo, digamos, en la segunda, ¿cómo se dice? En la segunda resolución que se dio por parte de la Junta. ¿Alguien más? Bueno, pues yo quiero comentar algo finalmente. Bueno, a mí me llamó mucho la atención tu texto, me gustó mucho. Creo que de repente en la historia del trabajo le rehuimos un poco a ahondar en las instituciones, ¿no? Porque nos llaman, y como historiadores sociales los llaman mucho pues los casos, los conflictos. Y yo creo que además de todo este tema que recuperas de la historia de la lucha de los ferrocarrileros, para mí es una gran aportación que sigas ahondando en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Incluso de repente hacía falta como situar mucho más esta institución, incluso meterse en las entrañas de este organismo y saber. Yo me quedaba con la duda, y no es que necesariamente nos lo puedas contestar ahora, pero ¿qué importancia tiene para vincularnos con, por ejemplo, la aparición posterior de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? O sea, en el sentido de que esta institución, tú mencionabas que funciona como era un término interesante, como una manera de evitarle, por un lado, problemas al presidente, es decir, en este proceso de centralización de las decisiones y de las relaciones, de la gestión de las relaciones entre trabajadores y el Estado, pero también como una forma de empezar a articular o instrumentalizar el artículo 123, ¿no? Entonces, como que quería contextualizar cómo se puede vincular con la posterior Ley Federal del Trabajo. Y también, pensando específicamente en el conflicto de los ferrocarrileros, cómo interpretar lo que ya va a pasar en 1958, pensando en este contexto específico en los años 20, ¿no? Si nos ayudas a conectarlo un poco más hacia adelante. Y por mi parte es todo. No sé si el doctor Mario Barbosa también tiene un comentario. Sí, gracias. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bueno, pues en primer lugar, pues muchas gracias a quienes están el día de hoy, a Miguel por el texto y pues a Lucas también por estos comentarios. Yo quisiera sumar algunos otros comentarios estoy de acuerdo con Lucas en algunas cosas. Me parece que el texto es muy interesante, sobre todo porque aborda asuntos que no han sido muy tratados en la historiografía mexicana y
y que vale la pena seguir explorando. Creo que el asunto de la conciliación, el arbitraje, lo que se llama justicia laboral y demás, que hay en otros contextos que se está trabajando en términos de esto que se llama, bueno, en términos generales como justicia laboral, al menos en Argentina. Ahora estabas en esta estancia, he estado escuchando también a algunas personas que están trabajando en este sentido, y creo que este trabajo se suma como a esta línea de trabajo que se puede desarrollar de manera más amplia, uno buscando. No hay muchos trabajos sobre las juntas de conciliación y arbitraje, ni la federal, a veces las locales, históricamente, ¿no? Hay otros trabajos como más en términos jurídicos, pero pues sí, no hay tanta historiografía sobre el tema. Y bueno, y también sobre la huelga, ¿no? La huelga específica que pues creo que Miguel hace una reivindicación de la huelga, de esta huelga que de alguna manera no ha sido tan abordada también por la historiografía. Yo quisiera, creo que coincido con Lucas en que hay mucha información, hay veces muy densamente presentada, y que valdría la pena tal vez si este trabajo se va a publicar, y creo que sí se debería publicar, explicar algunas cuestiones de manera más clara y tal vez abundar en algunos temas. A mí se me ocurren 4. Uno de ellos puede ser este asunto de, bueno, algo que se menciona y que se podría hablar un poco más, y este es el reajuste, estos ajustes en la planta de los ferrocarriles. Creo que se podría contextualizar un poco más, explicar un poco más en qué consiste este asunto, cómo se da, cuál es el contexto. Está mencionado, pero creo que sí valdría la pena darle mayor dimensión. Ese es un primer asunto que me parece que puede ser, puede ser abordado un poquito más grande como uno de los ejes del trabajo. Otro podría ser este asunto de la misma organización. En algún momento, en las conclusiones, en alguna parte se dice que hay una incapacidad organizativa, como estas limitaciones, si bien pues es una organización que se destaca en el contexto de lo que está ocurriendo en estas décadas. Sin embargo, también tienen esas limitaciones que se señala y que Miguel señala, y que valdría la pena abordarlas un poco más. O sea, no solamente señalar que hay esa incapacidad, sino también mostrar como esos claroscuros en la organización de los trabajadores de los trabajadores ferroviarios. Creo que en ese sentido hay ahí como otra oportunidad también de ampliación de este asunto. El asunto del choque de facultades es muy interesante también a mi modo de ver, como el presidente ante pues, la no emisión de una ley, lanza una legislación. Y bueno, esto se une al otro problema que yo estaba pensando, que tiene que ver con la centralización, o sea, con ese proceso de centralización que se está dando, y que creo que también sería útil como otro eje de análisis, o sea, irlos puntualizando y tal vez desarrollando un poco más. El otro asunto, y bueno, la misma creación de la Junta y esa centralización, pues digo, complementando el punto anterior, me parece que sería interesante revisarla, y sobre todo por una afirmación que se hace al final, que se dice que es un mecanismo para resolver problemas laborales sin tener que comprometer al presidente. Entonces, creo que esa afirmación también merecería como un poco de reflexión en torno a estas cuestiones que creo que historiográficamente serían muy útiles de repensar y de desarrollar un poco más. Y el último asunto que a mí me parece que valdría la pena también explorarlo un poco es una contextualización
no solamente aparece en México la conciliación y el arbitraje, sino aparece en otros lugares por este mismo tiempo, por estas mismas décadas, o aparecen, no necesariamente se llama junta como se llama en México, pero aparece. Y creo que ese hecho también merecería algún tipo de reflexión, sobre todo atado a esta última afirmación que se hace, que sí es un mecanismo que puede resolverle los problemas al Ejecutivo porque no tiene que tomar decisiones, sino los hace una junta, pero además son mecanismos que se están utilizando, que se traen al contexto mexicano a partir también de otras experiencias que se están dando en otros lugares. Entonces creo que ese es un asunto que se está, el asunto de cómo contender con los problemas laborales y hacerlo a partir como de estos mecanismos de conciliación y de arbitraje. Entonces, más en términos internacionales, esta idea no es una idea propia sola, con muchas otras cosas, no son propias del contexto mexicano, sino que también tienen que ver con un contexto internacional en donde está apareciendo y se está posicionando este tema de la conciliación y el arbitraje en los conflictos laborales. Incluso en América Latina aparece, creo que en Chile hay algunas cuestiones y en otros lugares se pueden encontrar más o menos para la misma época iniciativas similares. Entonces, bueno, esas son sugerencias. Yo diría que sí, que valdría la pena, además de esta sistematización de información, que a veces es muy abigarrada por ciertos momentos, pero que da muchísimo, la verdad, yo agradezco mucho el texto porque entendí a partir de este texto muchas cuestiones que a veces se quedan en la historiografía, que se tratan muy por encima y que a partir de este texto se entienden mucho más, pero creo que el texto ganaría mucho si se profundiza un poco más en el análisis de esas cuestiones centrales relacionadas con el tema. Muchas gracias. Le damos la palabra a Miguel para que pueda responder. ¿Quisieras leer eso? ¿Le puedes dar el micrófono? Nos comparte Liliana Tapia, que tuvo problemas con el internet. Le estaba costando trabajo escucharnos, pero nos hace su participación llegar aquí por el chat. Dice, solo quisiera comentar la trascendencia del tema que ha abordado Miguel, pues las juntas, en cuanto representantes de los regímenes gubernamentales, dictaron en buena parte el ritmo de las movilizaciones obreras después de su creación. Tan solo en 1959, precisamente otra vez en el caso de los ferrocarrileros, la Junta de Conciliación y Arbitraje declaró como inexistente la huelga. En este sentido, no sé si podrías ahondar en esta coincidencia que vincula las movilizaciones ferrocarrileras con la puesta en marcha de la maquinaria del Estado posrevolucionario para aplastarlas. Dice, la maquinaria del Estado posrevolucionario en específico con las juntas. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería un poco preguntar en función de ese proceso de centralización estatal sobre la legislación laboral y los mecanismos de arbitraje. Si primero esto, el vínculo entre el Departamento Nacional del Trabajo y la Secretaría, si el departamento fue creado con funciones de arbitraje, primero, porque en otros casos solamente eran como cuestiones más de indagación de condiciones de trabajo y ese tipo de cuestiones. Y segundo, que en, digamos, el Estado federal, si los estados tenían algunos mecanismos también de intervención. Y por otra parte, en términos de esta cuestión de la fragmentación de las organizaciones, territorialmente, digamos, no sé, pensaba en el texto, hay como 25.000 obreros en huelga. ¿Dónde están los focos más grandes y los delegados de qué lugares tienen más injerencia, digamos? Se nota mucho el mecanismo, eso está bien claro en el texto, el mecanismo disuasorio, bueno, esto de la CROM, capitalizando en la primera de las, no me acuerdo cómo se llama, pero las secciones de la Junta, digamos,
el único voto obrero, pero en el segundo, digamos, ¿cómo se dan esas negociaciones entre todas las sociedades que forman la CTC, ¿verdad? Eso, ¿qué hay de la regionalización, digamos, del conflicto? Pues gracias, espero que no me falle el audio otra vez, como hace rato. Creo que lo que acaban de preguntar pues realmente tiene mucho que ver con el resto del trabajo, ¿no? Y eso es algo bueno y algo malo también, ¿no? Algo bueno porque ya está muchas de las cosas que han preguntado, particularmente que tienen que ver con el contexto, con la relación digamos, las relaciones de poder, las relaciones políticas que existen alrededor de la huelga, pues bueno, las he escrito, ¿no? Y están en el texto, pues en la tesis en realidad, y sobre todo particularmente esta parte de la organización obrera, ¿no? Que es bastante importante y que estas limitaciones de la misma organización se van a ver en algo que dije yo de pasada, que es la huelga del departamento de vía, ¿no? Que es donde, bueno, pues dejan prácticamente solos a los trabajadores, ¿no? Y bueno, y otra parte que tiene que ver también pues con el desarrollo de la misma huelga y con el apuntalamiento de la Junta. Creo que esa parte está en el texto, que creo que que se puede retomar en el texto en conjunto. Yo creo que eso es algo importante y se nota pues la necesidad de retomar el texto en conjunto y no, digamos, segmentarlo, ¿no? Aunque coincido en que se podría ahondar en la creación de la Junta, en específico, ¿no? Como la creación de la Junta con sus particularidades, con su contexto, pero también con la necesidad de formarla para atender un conflicto en específico, ¿no? Y eso es algo que quisiera comentarlo, la Junta no es una idea para atender la huelga ferrocarrilera, sino que se acelera su proceso, ¿no? La creación de la Junta está en el mismo artículo 123 desde la Constitución de 17, sin embargo, esta reglamentación del artículo 123 sobre el trabajo, pues había tardado demasiado tiempo porque justamente era una negociación política en ese sentido y por eso es que se ha pospuesto la generación de la Junta que ya está dictaminada. Y con eso quería yo comenzar, ¿no? Porque hay algo interesante que no lo comenté, pero que es la cuestión del Comité de Ajustes, que es una propuesta de los gremios ferrocarrileros, que es muy parecido a las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? De hecho, varias de las propuestas, particularmente del gremio ferrocarrilero, van a pasar a los debates del mismo artículo 123, digamos que tampoco salen como de la nada este tipo de mecanismos para regular la situación o los conflictos o la contradicción entre, digamos, el capital y el trabajo, ¿no? Es decir, que ya hay una presencia de los trabajadores desde finales del 19 con sus organizaciones, pero también con sus propuestas, ¿no? Y que van a verse reflejadas también en el debate del artículo 123 y que me parece que desde ahí también es algo que creo que se tendría que vincular para poder visualizar la creación de la misma Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Eso es importante comentarlo, ¿no? El otro punto que, bueno, voy a tratar de ir respondiendo conforme fueron comentando. En el caso de Lucas, bueno, coincido con él en diferentes aspectos. Creo que hay que hacer más visible, y esto lo atendí a mi primer comentario, hay que hacer más visible los diferentes actores, ¿no? Por un lado el movimiento obrero, por otro lado los comunistas, por otro lado los gobiernos revolucionarios y en sí también, pues, estas organizaciones obreras, pues más de carácter oficialista, como lo es la CROM, ¿no? Y la articulación entre los diferentes actores puede dar una perspectiva también de cómo van a comportarse, digamos, o cuál será su actividad a lo largo de la huelga, pero también en la creación de la misma Junta, y eso creo que podría ayudar también al texto, ¿no? Para poder hacerlo más digerible. Y yo creo que aquí debo de también un poco, no quisiera tanto así como disculparme, pero sí que se tratara de comprender que era un texto que iba enfocado a la Junta, no tanto a la huelga, y eso es un problema también. Es bueno porque se atiende a la Junta, pero también es un problema porque estas partes contextuales que tienen que ver con la huelga, que tienen que ver con el periodo, pues se dejaron fuera, ¿no? Y eso es como una decisión que tomé y que, bueno, ya después yo también me di cuenta, pero era demasiado tarde. Entonces, bueno, en ese sentido creo que también sirve el seminario para poder ir afinando este tipo de
ejercicios, este tipo de trabajos, ¿no? Lo que se comentaba, efectivamente, la década de los 20 es una década muy interesante, como comentaba Ulises. Sin embargo, también es una década, digamos, un tanto inexplorada por ciertos aspectos y que tiene que ver con lo que decía Daniela, ¿no? Esas partes tan intrincadas y que también apuntaba Lucas de la fuente, es bastante compleja, ¿no? O sea, la verdad es que es estar revisando, estarte dando vueltas en la cabeza, estar puntualizando qué dijo, quién lo dijo, por qué lo dijo, en qué momento lo dijo. Esta parte que a mí en esos momentos se me hacía como si fuera una historia policíaca, ¿no? Porque eran cuestiones de minutos en los cuales se entregaba el oficio y en 25 minutos tenían que mandar la notificación y a las 3 horas estaban esperando para ver si se realizaba la primera sesión de la Junta, etcétera, ¿no? Y esas partes son bastante tediosas, ¿no? Alejarse un poco de esa fuente es bastante complicado, como bien lo apuntaba Lucas. Creo que tiene razón en el sentido de volver a las fuentes, de volver a esta parte y poder trabajarlo de diferente manera. Y particularmente tiene que ver también con todo este tránsito, que me parece que la década de los 20 es muy importante, justamente ese tránsito al sindicalismo, porque en los 30, que será digamos, como el otro esplendor del sindicalismo, ya vamos a ver grandes sindicatos, no solo el sindicato de ferrocarrileros, vamos a ver el sindicato de petroleros como sindicatos de industria bastante fuertes y que controlaban estas partes o que intervenían en sectores claves de la economía y que eran importantes para el gobierno y que tratarán de una u otra forma de tener un control de ese sindicato, y muchas veces va a ser bastante complicado porque se van a plantear una independencia, particularmente con respecto a la gran central de trabajadores que es la CTM, que va a funcionar también en cierta medida como fue la Cromo, una especie de domesticación también del movimiento obrero, de contención y de negociación, por supuesto, que está presente en todas estas partes. Y ahora eso me lleva justamente a la cuestión de regresar un poco a las fuentes, ¿no? Realmente el fondo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es un fondo, yo creo que inexplorado, ¿no? De hecho, ahí, bueno, hay un inventario general, pero de forma específica no se sabía ni cuál era el asunto, digamos, el expediente, por decir algo, de la huelga ferrocarrilera, ¿no? O sea, fue como una intuición. Yo llegué y dije, bueno, necesito consultar el fondo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué caja quieres? Bueno, denme un inventario donde vea yo los asuntos que despachó la Junta. No tenemos. Bueno, entonces, pues yo dije, pues si inició la Junta con la huelga, debe ser la caja 1, ¿no? Y deme la 1. Ah, pues efectivamente ese era, ¿no? Por eso es tan relevante esta fuente, ¿no? Y por eso es una fuente que realmente no se ha utilizado, y es lo que hablábamos hace un momento. No solo es la fuente de la Junta, es la fuente del Departamento de Trabajo, es la fuente del Departamento Autónomo del Trabajo, que están ahí y que realmente son una mina para consultarse. Y por supuesto dentro de estos acervos, particularmente del Departamento de Trabajo, hay este tipo de gráficas, ¿no? Las fotos de los inspectores de trabajo. Ellos tomaban fotos al movimiento, tomaban fotos, en este caso del local, anexaban los volantes. Hay volantes por ejemplo, de las corridas de toros en los pueblos para financiar la huelga, ¿no? Y se generaban muchos conflictos porque, atendiendo la otra pregunta que se hacía, en los pueblos y en ciertas regiones se veía favorable el movimiento de los ferrocarrileros y de hecho los apoyaban. Los presidentes municipales les ayudaban a ellos a hacer eventos para apoyarlos, y eso no era tan bien visto por parte del gobierno federal, que estaba realmente en una lucha en contra de los ferrocarrileros, ¿no? O sea, no solo a partir de los documentos, sino una represión abierta con pistoleros y cosas de este estilo, ¿no? Y me parece que ahí también está la gráfica de los comunistas, ¿no? Que en todo momento reflejaron o ayudaron a reflejar el sentir de los ferrocarrileros, particularmente de cómo iban sintiendo el reajuste de personal y de salarios que se reflejan. O sea, eso suena como algo que es impactante, pero lo que significaba era perder el empleo, ¿no? Y no solo perder el empleo, sino que ya no te contrataban en otro lado porque te boletinaban, ¿no? Y eso era algo, para un ferrocarrilero que tenía su oficio, era algo complicado, ¿no? Perder el empleo y no tener otro puesto. Además, los ferrocarrileros no tenían tan malos salarios en algún momento, en algunos casos, ¿no? Específicos, ¿no? Claro, era diferente el salario entre un conductor a un peón de vía, ¿no? Y era diametral, o sea,
no sé, 10 veces más salario, cosas de ese estilo, ¿no? Y la otra parte que tiene que ver con esto de la huelga, que es esta labor de los comunistas, ¿no? Y que me parece que tampoco está tan reflejado en el trabajo, pero los comunistas hicieron una labor incluso como de pico y pala, ¿no? O sea, poco a poco fueron participando con los ferrocarrileros, fueron convenciéndolos, fueron llevando el periódico, fueron sacando sus propios periódicos, de tal modo que empiezan a tener una influencia importante entre los ferrocarrileros. Y eso se refleja, por ejemplo, en el Machete, en cartas de los ferrocarrileros, se refleja también, por ejemplo, en algunos otros documentos del mismo Partido Comunista que tenemos aquí en el acervo, donde se va a dar cuenta que los ferrocarrileros son uno de los puntos y de las células clave para el comunismo, y que ahí empiezan a intervenir. Y eso hace que ellos empiecen a ganar espacios en la dirección de la misma comisión, de las mismas sociedades ferrocarrileras, pero también de la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras y después de la Confederación de Transportes, a tal punto que incluso actualmente la huelga ferrocarrilera de 26 y 27 está estigmatizada como dirigida desde la Unión Soviética, ¿no? Y eso es algo increíble que se siga manteniendo hasta hoy, que esa huelga fue dirigida desde la Unión Soviética, ¿no? Y de hecho eso se ha referido. ¿Por qué? Justamente por algo que siempre se ha dicho y que se ha dicho en todos lados, que es el oro de Moscú, ¿no? Para la huelga de 26 hubo un donativo, ni siquiera del gobierno soviético, sino del sindicato ferrocarrilero de la Unión Soviética, un donativo para la huelga de forma soviético, era de los ferrocarrileros a los ferrocarrileros. Y simplemente por ese hecho, que fue un hecho solidario, desde el mismo 27 se dijo que esa huelga era dirigida por la Unión Soviética. Y actualmente es increíble cómo actualmente se sigue manteniendo ese discurso, ¿no? Sin comprender, en primera, cuál era la dinámica de los ferrocarrileros, la solidaridad internacional, y en segunda también cuál es la labor de los comunistas dentro de estos espacios obreros, ¿no? Y que eso es bastante importante e interesante porque, como repito, va a ser uno de los puntos importantes de trabajo del Partido Comunista, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió después de la huelga? Como preguntaba Wendy, hacia 1927 se da esta segunda resolución que realmente viene a cerrar el caso diciendo que ni siquiera hay huelga, pero los ferrocarrileros interponen un nuevo amparo que se extiende hasta el 29, y hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia frente a la Junta y les dice, bueno, sí era una huelga, pero pues ya no, o sea, era una huelga y hasta aquí se va a terminar porque realmente los trabajadores ya no regresaron a sus empleos, pero o sea, realmente no protege esta nueva resolución de la Suprema Corte, no protege a los trabajadores, ¿no? Sino que simplemente lo que hace es decir, bueno, pues ya pasó, sí, al final pues la Junta no tenía tanta razón en que no era un abandono de trabajo, sino pues que se trataba de un conflicto entre trabajadores y la empresa, ¿no? Y en ese momento hay una movilización por parte de los ferrocarrileros después de tantos años, y lo que hacen es una huelga de hambre, ¿no? Entonces Emilio Portes Gil, si mal no recuerdo, lo que hace es decir, vamos a contratar nuevamente a los ferrocarrileros con las mismas condiciones que tenían, las condiciones de antigüedad que eran muy importantes, y con los mismos salarios. Lo que sucede es que la empresa no los contrata de esa forma, los contrata como si acabaran de entrar nuevos, no tienen antigüedad, no tienen salarios, etcétera, ¿no? Sin embargo, poco tiempo después, hacia 33 más o menos, un poquito antes, como hacia 31, logran hacer un reajuste, despiden casi a 8,000 trabajadores, pero lo que hacen es volver a contratar con la Confederación de Trabajadores de Transportes y Comunicaciones, y vuelven a generar estas especies de contratos colectivos con ellos, ¿no? Es decir, vamos a privilegiar a cierta sociedad ferrocarrilera para los trabajos de carpintería, etcétera. Es decir, sí vuelve a haber una recontratación, al mismo tiempo hay un ajuste, y eso nuevamente abre la puerta para lo que yo comentaba del Congreso, del cuarto Congreso Ferrocarrilero, ¿no? Digamos que sí hay una cierta justicia, digamos, por decir algo, porque algunos vuelven al empleo, y bueno, se hace el Congreso Ferrocarrilero, pero no es
digamos, como no se podría hablar como de una victoria en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya comentaba yo la cuestión de los fondos de la Junta Federal, que es bastante... ¿Llevo 15 o me faltan 15? No, ya. Bueno, más o menos es lo que estábamos diciendo, ¿no? Nada más quisiera yo terminar con algo que te preguntó hasta el final, porque tal vez nos puede dar algunas luces, ¿no? Hay que recordar que había una Junta Central de Conciliación y Arbitraje que era de la Ciudad de México, previa a la creación de la Junta Federal, y existía y resolvía los conflictos locales en la Ciudad de México, que tenían que ver con la Ciudad de México, con empresas privadas, etcétera, con algunas fábricas y todo esto. Ahí iban y se resolvían. Eso fue previo a la creación de la Junta. La característica de la Junta es que va a atender estos grandes problemas federales con empresas federales, pero también aquellos conflictos que vayan a trascender de un estado, es decir, que abarquen 2 o 3 estados de la República, provincias, y que se salgan de una jurisdicción, digamos, regional, ¿no? Sino que ya empiecen por su magnitud a tener una jurisdicción, digamos, nacional. En ese sentido, se crea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que va a tener también sus delegados y sus juntas regionales en cada región, ¿no? En cada estado. En ese sentido, y creo que con esto voy terminando, el discurso, bueno, hay dos partes importantes, ¿no? Por un lado, el discurso desde el gobierno era que el gobierno lo que tenía que hacer era asumir que existía una lucha de clases y que esa lucha de clases iba a generar un conflicto normalmente entre el trabajo y el capital. Y el gobierno se asume como una especie de árbitro, es decir, de un árbitro que va a regular esta contradicción intrínseca de la sociedad. Y por eso va a generar estas instituciones para que ellas sean las encargadas de regular este conflicto, que es la base, digamos, de la sociedad. Y un poco el gobierno se autoasumía en eso, en ese sentido. Nosotros somos el árbitro. Nosotros no podemos tomar partido, por eso necesitamos estas instituciones para que ellas sean las que deciden, porque son instituciones neutrales. En el caso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, va a haber una representación patronal, pero una representación también de los trabajadores. Ahí, ¿cuál era el asunto? En el caso de la primera junta, que es la que atiende a los ferrocarrileros, como veíamos en el texto, la convocatoria les llega a las organizaciones obreras cuando ya había pasado el día de ir a las votaciones. Es decir, para los ferrocarrileros era el 29 y el 30 de septiembre y les llega el 3 de octubre, ¿no? Eso a todas luces, como vemos que tenían documentos que a los 15 minutos se despachaban, eso fue truqueado. Y ese tipo de elementos los fueron utilizando incluso hasta avanzadas otros conflictos, como en el caso del 59, ¿no? O sea, repitieron esto, el tratar de utilizar estos vacíos legales y estos tiempos para poder hacer que los trabajadores no tuvieran una representación. Sin embargo, en el caso de la junta, de esta primera junta, se logra colar una persona que es Donato Muñoz, que por lo menos él a lo mejor no coincide con los comunistas ni coincide plenamente con los dirigentes de los ferrocarriles, pero él es, digamos, un trabajador que para él tiene que actuar con honestidad. Es decir, en el marco de la regulación laboral, porque cree que este marco puede ayudar a solucionar este tipo de conflictos. Y por eso él emite este voto particular en donde dice, a ver, aquí lo que ustedes están haciendo es violar incluso la legislación, violar el sentido del artículo 123 y lanza toda una discusión acerca del artículo 123, que como repito es parte del debate en ese momento, ¿no? Y él por lo menos tiene una perspectiva un poco más, ya no digamos 100% ferrocarrilera, pero por lo menos sí atendiendo una legislación que era la que existía, ¿no? Y evidentemente también va a apoyar a los ferrocarrileros por una cuestión también incluso de clase, ¿no? Desde la perspectiva de los trabajadores, ¿no? Pero creo que es esa la perspectiva, ¿no? Un poco el asumirse el gobierno como un árbitro entre las clases en las cuales no se puede meter,
no puede tomar partido, por lo tanto crea instituciones porque entiende que hay una clase de obreros que se va a enfrentar con una clase de patrones y que en algún momento van a necesitar conciliar o ser arbitrados, ¿no? En ese sentido es esta lógica de las instituciones, pero como hemos visto con otros textos como Arnaldo Córdoba, que tiene una extensa trabajo en la formación del poder político en México y la ideología de la Revolución Mexicana, en realidad vamos a ver un encuentro de las clases donde va a existir la posibilidad de que el gobierno se levante un poco de las clases y pueda actuar sobre ellas mismas, ¿no? ¿A través de cómo? Pues a través de estos mecanismos y a través de lograr y generar estos protocolos o estos mecanismos para asumir el control del Estado, ¿no? Y para eso, para tener ese control del Estado va a ser más fácil poder controlar y poder manejar estos mismos conflictos, ¿no? Y creo que eso es algo importante y es algo que también hay que estudiarse en ese sentido, ¿no? La capacidad que tiene el Estado de, pues prácticamente subirse en las clases sociales para poder regular esto, ¿no? Desde su perspectiva de clase también que tiene el Estado, pero en su discurso seguía siendo un Estado, digamos, que funcionaba como árbitro, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Yo creo que quedaron muchísimas cosas más, pero bueno, siento que pude un poco articular pues todo lo que se ha comentado. Muchas gracias y bueno, pues seguimos trabajando en el seminario. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, y te queremos entregar tu reconocimiento. También hacer algunos avisos para las siguientes sesiones. La siguiente se llevará a cabo el 16 de noviembre y estará a cargo de Liliana Tapia Ramírez, que me parece que estaba conectada, y tiene el título Los ferrocarrileros huelguistas de 1958 y 1959, patriotismos en disputa, y luego vendrá la última el 7 de diciembre del 2023. Les agradecemos mucho y que tengan buena noche.